Expresión oral y escrita. Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse socialmente en efectividad. Es decir, es la forma de expresarse sin barreras lo que se piensa. La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirlas con el resto. Tipos de comunicación. Se dividen en dos tipos de comunicación. Entonces la pasiva y la activa. La comunicación pasiva se llama pasiva porque el receptor no puede influir en ningún modo sobre el emisor, y la activa es en donde el emisor y receptor influyen entre sí. Elementos de una comunicación. 1. El emisor es aquel que transmite el mensaje. 2. Códigos. Es un sistema de signos y reglas de la comunicación. 3. Mensajes. Es la información o el dato que se va a enviar. 4. Canales. Es por donde se va a transmitir dicha información. 5. Referente. Quiere decir a lo que se refiere dentro del mensaje, como por ejemplo, hechos dentro del mensaje. 6. Marco de referencia. Es el medio que usamos en el mensaje, dónde se dio o cómo fue el mensaje. 7. Receptor. Es aquel que va a interpretar, recibir y descodifica el mensaje. Y 8. Retroalimentación significa la ida y vuelta. Sistema de comunicación humana. Se establece por medio del lenguaje oral o escrito, es decir, que las comunicaciones son orales y escritas. Lenguaje oral. Es la expresión de cualquier tema o conocimiento ante uno o varios interlocutores. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio de sistemas de escritura. Por último tenemos el lenguaje en señas. El lenguaje en señas es usada cuando la palabra o escritura no pueden compartir una función inmediata. Se dividen en sonoras, visuales, táctiles y olfativas. Lenguaje humano. El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Funciones del lenguaje. El lenguaje tiene diversas funciones en la vida social. Podemos decir que no todos los actos de comunicación que se establecen mediante el lenguaje tienen las mismas características. Se dividen en 6 funciones: función expresiva, conactiva, representativa, metalingüística, fática y poética. Función expresiva. Es usado cuando el hablante utiliza el lenguaje para expresar sentimientos, ya que siente la necesidad de exteriorizarlos. Función conativa. Es donde el hablante emplea el lenguaje para actuar sobre el oyente, por ejemplo cuando una persona llama la atención a otra persona. Función representativa. Se centra en el contenido del mensaje y se utiliza cuando el emisor informa de un hecho. Función metalingüística. Se emplea para preguntar por el significado del propio mensaje o para explicarlo. Por ejemplo, cuando pregunta alguna palabra que no entiende al emisor. La función fáctica se centra en el canal y es utilizada por el emisor para asegurarse de que éste funciona. Ejemplo, en una llamada telefónica diciendo ¿me oyes o me escuchas? Por último, tenemos la función poética. Es elaborado de forma original para llamar la atención sobre el mismo. Ejemplo, un poema o una canción.